Aeromobile 3.0. Una creación digna de una película de ciencia ficción. Sin embargo, es real y funciona perfectamente. Diseñado por la compañía eslovaca Aeromobile, el Aeromobile 3.0 es un vehículo capaz de volar. A diferencia de los extraños prototipos que hemos visto en los últimos años, este es real y funciona a la perfección. Tiene dos alas plegables, que se pegan al centro de la carrocería para andar por carretera. Cuenta con un motor Rotax 912, muy similar al de las motos de agua de Sea-Doo o al cuadriciclo Can-Can Sparrow. Dicho motor se encarga de mover este vehículo de solo 450 kilos de peso. Con tan solo apretar un botón, puedes desplegar sus alas en la pista de cualquier aeródromo para volar. Entrega 100 caballos de potencia, garantizando una autonomía de 500 kilómetros y una velocidad de 160 kilómetros por hora en carretera. Mientras que en el aire, puede cubrir hasta 692 kilómetros a una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Para poder volarlo, necesitas tener una licencia de piloto y horas de vuelo de experiencia. Aunque todavía se están discutiendo las regulaciones para este tipo de vehículos, no hay duda que lo veremos surcar los cielos. Lamborghini Vision GT. Un super concept car que fue diseñado exclusivamente por la marca de autos para el famoso videojuego Gran Turismo Sport de Sony PlayStation. Este monoplaza de Lamborghini posee elementos clásicos del fabricante italiano. El V12 Vision GT comparte el propulsor híbrido del Lamborghini Sián. Recordemos que se trata de un V12 atmosférico de 819 caballos, que otorga una aceleración de 0 a 100 km por hora en 2,8 segundos, y tiene una velocidad máxima superior a los 350 km por hora. Este es un motor eléctrico integrado a la caja de cambios, llamado e-motor, que le proporciona 34 caballos más. Y asociado al e-motor, nos encontramos con un supercondensador 3 veces más potente que una celda del mismo peso y 3 veces más ligero que una batería de iones de litio con la misma potencia. El Lambo V12 Vision GT utiliza la típica firma de los Lamborghini actuales para los grupos ópticos delanteros y traseros. Quadrofoil. ¿Alguna vez has deseado tener un coche deportivo para desplazarse en el agua y, por qué no, que vuele también? Pues fíjese en el Q2A Electric de Quadrofoil. Es un barco volador para 2 personas de diseño elegante y que parece salido de una película de James Bond. Además, es totalmente respetuoso con el medio ambiente. Fabricado por una marca eslovena, el Q2 es impulsado por un motor eléctrico de baterías, con una velocidad máxima de 21 nudos y una autonomía de 54 millas náuticas. Los 4 foils, en forma de CE que se encuentran bajo el casco, le dan un efecto visual bastante interesante, ya que parece una araña mecánica muy rápida. Es una embarcación ideal para embalses, lagos y ríos, y para cualquier sitio donde las motos acuáticas o los barcos a motor estén prohibidos. Gracias a la propulsión eléctrica, no produce ese ruido fastidioso que tantas miradas enojadas causa en los bañistas y vecinos. Toyota iRoad. El iRoad es un vehículo urbano eléctrico, biplaza y con 3 ruedas, 2 delante y una detrás. El interior es bastante simple en tecnología y equipamiento. Incluye una pantalla que indica la velocidad y la autonomía restante, una toma USB para recargar el celular y 6 botones, N, neutro, D, adelante, R, marcha atrás. Las luces de emergencia y el limpiaparabrisas.
La mayor característica del iRoad es que la dirección mueve la rueda trasera, y no las delanteras. El sistema eléctrico cuenta con una batería de ion litio, que impulsa un par de motores eléctricos de 2 kilovatios, montados en las dos ruedas delanteras, alcanzando una velocidad máxima de 50 km por hora, y una autonomía de 50 km. La suspensión de sus ruedas delanteras es independiente. Y además el vehículo se inclina en las curvas, dando una sensación de andar en una motocicleta. PAL B. Fabricado por una compañía holandesa, el PAL B1. Es un vehículo terrestre y aéreo a la vez. Como auto, se compone de una estructura multitubular con 3 ruedas capaz de inclinarse en las curvas de la misma manera que lo haría una motocicleta. Su motor de 200 caballos le permite rodar en carretera durante 1200 kilómetros con un consumo de 8,33 litros a los 100 kilómetros y una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora. Como aeronave, guarda en el techo un sistema de hélices que al activarse se despliegan automáticamente, convirtiéndose en un girocóptero. Puede acoger a 2 personas en su interior, con una capacidad de carga de 250 kilogramos. Y según sus fabricantes, es más fácil de pilotear que un helicóptero convencional. Una vez en el aire, la velocidad máxima sube hasta 180 km por hora, pudiendo mantenerse en vuelo hasta un mínimo de 50 km por hora, y con una autonomía que baja hasta los 350 o 400 kilómetros. Gracias a sus 2 hélices, el PAL B1 es capaz de ponerse en el aire a velocidades relativamente lentas, poco por encima de 80 km por hora. Con esta capacidad de despegue y aterrizaje es capaz de lanzarse al vuelo en pequeños aeródromos, o incluso, un tramo de carretera, ya que solo necesita 165 metros para despegar y 30 para aterrizar. Superyacht Sub 3. Este pequeño sumergible de fabricación holandesa cuenta con espacio para que 3 pasajeros viajen cómodamente en sus asientos de cuero. El interior de la cabina tiene temperatura y presión controladas, así como un sistema de sonido y Bluetooth para amenizar la travesía submarina. Diseñaron una palanca de mando especialmente para este submarino que controla la dirección y profundidad, para que los tripulantes puedan disfrutar del camino sin preocupaciones. En cuanto a su seguridad, cuenta con un switch que se debe activar cada 10 minutos para confirmar el bienestar de quienes viajan a bordo, de lo contrario, entra en piloto automático, sube a la superficie y así evita cualquier contratiempo. Tiene un brazo robótico para poder recuperar objetos del fondo marino. Su cámara de presión, en forma de cúpula, le permite tener una visión increíblemente clara, de forma panorámica y sin obstrucciones, gracias a sus 360 grados de campo visual. Posee luces externas de alta potencia y todos los instrumentos necesarios en cuanto a navegación submarina se refiere. Sonar, radar y radiocomunicación. Alcanza una velocidad máxima de 3 nudos y una autonomía de 12 horas gracias a sus baterías. Ferrari Vision GT. Este otro Super Concept Car ha sido creado por Ferrari exclusivamente para el videojuego Gran Turismo Sport de Sony PlayStation. Sin embargo, ya existe su versión real. Cuenta con tecnología híbrida que se beneficia de la experiencia única en estrategias de aceleración eléctrica y recuperación de energía desarrolladas por Ferrari en la Fórmula 1. Tiene un motor 3.0 V6 biturbo, el mismo que impulsa a los 296 GTB, 296 GTS, 296 GT3 y también el 499P.
Tiene una descomunal potencia de 1030 caballos a 9000 RPM, a los cuales hay que sumar otros 326 que se obtienen cuando entran en acción sus 3 propulsores eléctricos. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 2 segundos y su velocidad máxima es de 350 km por hora. La configuración de la suspensión se ha desarrollado en torno a las características de rendimiento de los neumáticos utilizados en pista, junto con el equilibrio aerodinámico del coche. Aunque Ferrari no tiene previsto la comercialización de este super monoplaza, no se descarta la posibilidad en un futuro, solo para clientes exclusivos. Esto es TechMind. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal, darle al botón de like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuestro próximo video. Hasta la próxima.